Señoras y señores, bienvenidos a la Casa de Galicia en Madrid, sede de la Delegación de la Xunta en la capital de España, donde nos complacemos en proceder ahora a la celebración del primer acto de nuestra programación cultural del nuevo año, la inauguración de la exposición de pintura de Rafael Jiménez Ambel, quien firma Ambel, titulada Vigo en el corazón de Madrid. Un título que debe entenderse en el sentido de que nuestro artista invitado nos trae la ciudad de Vigo en su pintura hasta esta otra ciudad de Madrid, y no a cualquier lugar de Madrid, sino al corazón de Madrid, que es donde se encuentra ubicada esta Casa de Galicia. Es más, yo me atrevería a decir incluso que es el corazón del corazón, pues nuestros vecinos son el Museo del Prado, la Real Academia Española o el Real Jardín Botánico, entre otras importantes instituciones que nos rodean y contribuyen con su actividad cultural a arropar la nuestra, también cálida e incesante. Pues bien, Ambel nos acerca en su exposición a Vigo, ciudad que retrata en sus cuadros como si de una persona se tratara, mostrando los distintos aspectos de sus calles, sus barrios y sus edificios, según su humor y los distintos cielos que la iluminan de día y la oscurecen de noche. Real y fantasmagórica, antigua y moderna, ascendente y descendente, horizontal en la tabla del mar, goyesca en los monstruos que la sobrevuelan como caprichos, geométrica y picasiana, redonda y acogedora en torno a las ostras de la piedra, van Goghiana a veces en sus colores, como si un viento de levante los hubiera arrastrado hasta la paleta del pintor. Y es que no en vano Jiménez Ambel, afincado en Galicia, ha surgido del luminoso sur a través del Mediterráneo. Pero yo termino aquí, pues para realizar la presentación propiamente dicha del pintor, nos acompaña esta noche el arquitecto Juan Reig. ¿Y quién mejor que un arquitecto para hablarnos de las ciudades, máxime si conoce a fondo, como es el caso, la obra de Ambel? Contamos además en el catálogo con el prólogo al mismo realizado por el crítico Francisco de Pablos y, para un mayor conocimiento del pintor, con una nota biográfica firmada por el doctor en Historia del Arte y miembro del Instituto de Estudios Vigueses, José Ramón Iglesias Vega. Por mi parte, cedo la palabra sin más preámbulos a don Juan Reig. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras y también por la oportunidad que me brinda el pintor Rafael Jiménez de decir unas palabras que van a ser más desde la intuición y desde la percepción de otro artista que desde, lógicamente, una crítica pictórica. Es impresionante y es conmovedor y es además motivo de alegría poder colaborar unos artistas con otros. Estamos aquí en una exposición de pintura con una temática quizá muy arquitectónica, estamos también con un acompañamiento musical. Y esto es lo que debe ser, porque desde siempre es lo que ha pasado en la historia, la colaboración de las artes. Si quizá nos preguntáramos por qué un artista, por qué un pintor pinta cuadros con edificios, quizá tendríamos muchas respuestas. Yo hace poco, paseando por las estancias de Rafael en el Vaticano, veía quizá que tu colega Rafael de Sancio
tenía un gran interés por la arquitectura, pero como renacentista que era, por la perspectiva, por digamos, los temas, por la profundidad de los cuadros, de lo que allí se trataba. Y aquí encontramos una preocupación que yo quizá me atrevería a decir que es arquitectónica, pero que es por el hombre, por el hábitat, por los espacios que habita el hombre, por los rincones, por los desaguisados urbanísticos y por las creaciones de la más alta arquitectura, por las actividades que realiza el hombre y por aquellas que no realiza. Por eso me ha impresionado ver esta muestra, que es también digamos, un paso más en esa trayectoria que ya venimos conociendo, porque hemos tenido la oportunidad de asistir a otras exposiciones tuyas en Valencia, en Cuenca, en Vigo mismo, y me llama la atención, la poderosa atención de cómo has sabido captar precisamente ese hábitat del hombre en Vigo, ¿no? Esa ciudad que es realmente atrayente, que es realmente fuente de atracción a los que viven allí y a los que tenemos la oportunidad, que ya son bastantes veces, de haber ido a transitarla y habitarla, ¿no? Pienso que en esta faceta arquitectónica de la pintura ha sabido utilizar, Rafael, no solamente los recursos propiamente pictóricos de la luz, del color, de las texturas. Él es un apasionado del ensayo, de aplicar diferentes técnicas. Eso quizá lo hemos visto más en otras exposiciones, como las de la obra gráfica, pero también ha sabido jugar con los propios elementos del dibujo y de la arquitectura, a veces incluso manipulándolos de tal manera, retorciéndolos de tal manera que los hace más humanos. No estamos aquí para ver dibujos perspectivos, no estamos aquí para conjugar las leyes de la física, de la tectónica, de otras facetas de la arquitectura, sino estamos aquí para ver la visión y la vivencia del artista. Yo por eso no quiero extenderme más, pero pienso que el poder recorrer esta exposición cuadro a cuadro, meditando, pensando unos minutos delante de cada uno de ellos, saca como fruto el poder aprender ese sentido humano del urbanismo, ese sentido humano de la pintura, ese sentido humano de la arquitectura, porque en definitiva, si no fuera para el hombre, ¿para qué serían esas artes? Muchas gracias. Muy bien, y ahora con ustedes el propio artista, Ander. Bueno, voy a ver si soy capaz de hablar también como los que habéis hablado antes. Normalmente los artistas dicen que ya no tienen que hablar nada porque está todo explicado y que, como hablan los críticos antes, pues ya no hay que hacer nada, ¿no? Pero a mí me gusta contradecir ese principio. Entonces sí que un artista sí que debería hablar de lo que hace. Y entonces pues yo voy a explicar un poco la génesis de por qué surgió esta exposición y otras parecidas a esta. Como llevo en Vigo 20 años viendo, pues el espacio del entorno en que te mueves es Vigo, y Vigo es una ciudad que cuando llegas el primer día te parece extrañísimo, te parece incomprensible. Dices, bueno, ¿cómo voy a la calle de ahí si tienes que ir por aquí a la derecha y subes como 10 metros arriba y hay unas escaleras a mitad y cuando las descubres es que ha pasado 5 meses, ¿no? Entonces vas avenidas para allá, avenidas para acá y había unas escaleritas escondidas que subían al siguiente piso, ¿no? Dice, bueno, pues esto qué curioso, ¿no? Sí. Y no está en el plano y te llama mucho la atención ese tipo de detalles, ¿no? Luego, pues sigues paseando y ves un edificio pues que tiene una arquitectura preciosa, una fachada preciosa, y al lado pues hay un edificio pues que es de un arquitecto del siglo XIX también muy importante,
y están justapuestos. Fíjate, un estilo de ahora con el de antes, qué cosa más curiosa, ¿no? Y así sigues paseando y vas viendo la línea del paisaje urbano, pues como se hace absolutamente extraña, que no tiene que ver nada con la línea del paisaje de Valencia o el de Madrid mismo, ¿no? Entonces, ves otras ciudades como Oporto o probablemente otras que están a distintas alturas, los barrios y los edificios, y te da esa sensación de planos panorámicos a distintas alturas. Entonces, al estar en Vigo, pues fue surgiendo esa inspiración, es decir, hacer una exposición relacionada con... A mí me ha gustado mucho la película Metrópolis, que es una película que habla precisamente de una ciudad especial, que es en blanco y negro, y entonces, pues, algo de esa metrópolis veía en Vigo. Se puede ver en otras ciudades mucho mejor que en Vigo, pero en Vigo yo razonaba esa metrópolis de alguna manera, ¿no? Entonces empecé a hacer ideas y tomar apuntes y fotografías y tal, y poco a poco fue cuajando la idea de un Vigo metrópolis, ¿no? Como una película. A partir de ahí pues surgió la idea de llevar esa Vigo metrópolis pues a otros barrios, por ejemplo a las afueras, como puede ser Chapela, que dentro de un poco pasará un tren por ahí a alta velocidad y llegará de Vigo a Madrid, es aquel cuadro de allá. Entonces es Vigo desde Chapela, ya no estás metido en el caos arquitectónico, sino que estás viendo las ciudades desde fuera, desde el paisaje, ¿no? Con el atardecer y las Islas Cíes al fondo y las luces de Vigo que se están encendiendo. O por ejemplo Vigo desde Mos, que es otro pueblo que está antes de Porriño, allí enfrente, ¿no? Entonces vas haciendo exposiciones de Vigo alrededor de Vigo. Entonces me ocurrió la idea de ¿por qué no llevas Vigo un poco más lejos? Y un día pasando por Madrid, pues hice la propuesta aquí en la Casa de Galicia y fue aceptada, y entonces por fin llega Vigo a Madrid, ¿eh? Entonces si alguien puede decir, bueno, ¿por qué no llevas Vigo a otro sitio? Pues también, pues voy a otra ciudad más lejana, ¿no? Podemos seguir con ese juego. Y esa es un poco la génesis de esta exposición. Y luego, como bien decía Juan, pues las técnicas son muy variadas, porque al principio intentas hacer cosas que sean originales, que sí, un poco la crítica al urbanismo, a la especulación, pero luego te cansas y pruebas otra técnica y está dentro del conjunto del mismo trabajo. Y pruebas otro tipo de tela, otro tipo de pinturas. Entonces, aunque no es muy ortodoxo, pero bueno, como el arte contemporáneo es así, todo el mundo dice, pues esto no entiendo esa técnica, este pintor que hace, pues esto está justificado, digamos, de esa manera, es arte hecho ahora con variedad de técnicas y sin ningún escrúpulo, ¿no? Y entonces esa es la otra explicación de la parte, digamos, técnica. Y poco más, pues que, no sé, esperemos que pueda seguir con el Vigo, Vigo, acrecentándolo a la medida que desaparezcan los cuadros de mi poder, entonces pues haga otras versiones, o bien pues se me ocurran otras ideas y hable de otro tema, como es el paisaje gallego, o otras cosas de pintura. Por último, como soy profesor de dibujo, lo que quiero deciros es que dibujéis, que el dibujo es una cosa muy bonita, que aprendáis a dibujar y que la capacidad de expresión del ser humano también es el dibujo, no solamente la escritura o la música o la arquitectura, sino el dibujar como medio de interpretar las ideas y de plasmarlas para poder desarrollarlas, ¿eh? Eso seríamos ya la conclusión, que dibujéis todos, seáis mayores, más pequeños, que es algo muy bueno, ¿eh? Muy relajante y muy recomendable. Y luego, como por la crisis pues no va a haber un aperitivo, lo que sí que va a haber es un aperitivo musical. Aquí presento a mi sobrina, que dice que ha compuesto una pieza especial para esta exposición, por lo cual ya os dejo con la pieza musical. Muchas gracias. Muy bien, pues como ha anunciado ya el propio Amel, ahora como colofón del acto les ofreceremos una breve interpretación musical a la guitarra de Anna Reich.
Amén.